Bueno, pues Guillermo, bienvenido. Mucho gusto, casi. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Para quien no te conozca, bueno, ¿quién es Guillermo? Bueno, yo soy Guillermo Pérez, soy psicólogo deportivo, actualmente también jugador profesional de fútbol sala. Y bueno, a raíz también de la trayectoria como jugador a nivel nacional en el Fútbol Club Barcelona, en el Real Betis, en Tenerife, volví hace 6 años también para terminar o culminar mi trayectoria como jugador de fútbol sala aquí en el Ejido y con la gran oportunidad de compatibilizarla a día de hoy con mi trayectoria profesional como psicólogo del deporte. Además de psicólogo deportivo, deportista de alto rendimiento, también me consta que eres formador, que eres ponente. Actualmente, ¿qué estás llevando a cabo? Sí, bueno, a día de hoy tengo la oportunidad de realizar un proyecto también muy bonito aquí en el Patronato de Deportes de Almería, donde estamos haciendo una serie de formaciones relacionadas con el ámbito de la psicología deportiva y la educación en valores, destinadas a todos los clubes de Almería Capital, a entrenadores, familiares, deportistas, incluso involucrando a las entidades y federaciones, con el objetivo de construir una sociedad de mayor civismo, educación en valores, y creo que en cierto modo estamos contribuyendo sobre todo a una sociedad, ¿no?, de mayor civismo. Muy bien. Además, también estoy desarrollando varias formaciones en el ámbito educativo con FAPACE, destinado hacia la AMPA, ya que las familias también son ese pilar fundamental en el proceso de formación del menor, tanto del deportista como del estudiante. Y bueno, y a raíz de ahí, pues también colaborando con diversos clubes con iniciativas similares. Muy bien. Y orientado más a la parte de técnicos deportivos y entrenadores, ¿qué te está encontrando? Bueno, en cierto modo encontramos un gran abanico amplio, ¿no?, de formadores en los que hay algunos en los que priorizan esos objetivos de formación integral del menor, es decir, no solo buscan el desarrollo de los propios objetivos propiamente deportivos de la modalidad que se trate, sino intentan dar un paso más allá a la hora de involucrarse y preocuparse por la mejora personal del menor, por su formación académica, porque entienden también que todo va ligado y relacionado. Es decir, cuando entendemos que el menor mejora en una de sus esferas, paralelamente el resto mejoran también Así es. exponencialmente. En contraposición, si una de esas esferas empeora, por ejemplo, si la esfera académica del menor se ve mermada, por aquí circunstancia, evidentemente eso le puede repercutir en su rendimiento, desarrollo deportivo y personal. Luego encontraríamos otra serie de formadores también que quizás, desafortunadamente, priorizan más esos objetivos de resultados más que la formación integral, otros que tienen otro tipo de motivaciones extrínsecas, como por ejemplo el tipo de remuneración. Al final, la clave cuando intentamos formar a los técnicos deportivos dentro de los tipos de motivación básica que tienen, por la que comienzan a entrenar a un equipo base, sea del deporte que sea, es que ellos entiendan también que todos esos tipos de motivaciones son respetables, pero la clave está en cuál priorizan. Y en base a la que prioricen puede tener mayores beneficios o riesgos al final en el desarrollo de los protagonistas de todo esto y de esta entrevista también, que al final son nuestros jóvenes deportistas. Así es. Totalmente. Y para aquellos entrenadores con esa visión un poco más quizá tradicional, ¿no? Focalizada en los objetivos de resultado, en, bueno, el foco extrínseco, en esa parte más monetaria o en el deporte, ¿qué le diría? Bueno, yo aquí lo que intentaría hacerle reflexionar, ¿no?, a esos técnicos deportivos que priorizan quizás esos objetivos más de resultado por encima de el propio bienestar o formación del menor, en el sentido de que al final ellos entiendan de que, al igual que las familias, los técnicos deportivos, los entrenadores, son los modelos de relevancia a seguir para un menor. Son sus espejos, modelos en los cuales nuestros jóvenes se miran, y nosotros también tenemos que hacerles ver esa responsabilidad que tienen a la hora de predicar con el ejemplo en valores, a la hora de que cualquier mensaje, detalle, no solo a nivel de comunicación verbal, sino no verbal, quizás les marcará de por vida a ese joven deportista. Y en este sentido, cuando le hacemos reflexionar a ese técnico deportivo sobre la gran responsabilidad que ejerce y cómo puede repercutir en el desarrollo del bienestar emocional de un menor, aquí entra en juego, ¿no?, el hacerle partícipe de este proceso, el que asuma su rol de una manera no solo activa, sino responsable, y que vea que su papel va mucho más allá, ¿no?, de la didáctica propiamente deportiva, del propio entrenamiento físico, técnico, táctico, sino a nivel emocional y de esa fortaleza mental que queremos construir con el menor. Así es. E hilando un poco con esa importancia, ¿no?, de la imagen del entrenador como modelo de gran relevancia para el deportista, otro factor muy importante de cara a ese modelado es la familia, ¿no? E- Como Efectivamente, de hecho,
muchas veces se le intenta hacer ver a los técnicos deportivos también que culturalmente y de manera desafortunada hemos considerado que a veces cuanto más lejos estén las familias, mejor, ¿no? Como que menos molestan, menos problemas dan, pero esto realmente es un grave error. Tenemos que entender también que las familias no pueden ser simplemente los choferes de los menores para llevarlos y traerlos de la instalación deportiva, sino que su papel también va mucho más allá. Por ello, en lugar de poner barreras, tenemos que intentar construir puentes. Trabajar paralelamente con familia y con entrenadores a la hora de que aprendan a poner en marcha un concepto que sería como las 5 C del trabajo en equipo. Es decir, que asuman su compromiso, su responsabilidad individual a la hora de trabajar de manera coordinada, con una comunicación fluida, complementaria, que generen ese clima de confianza, y todo ello va a hacer que cuando las familias asumen su papel y su rol, en este caso deben de entender que su apoyo hacia el menor, porque también son sus modelos de relevancia, sea idóneo en el trayecto en el coche, en los platos de conversación en casa, comiendo, aprovechando esas mini oportunidades, y los entrenadores vayamos de la mano, nos permitirá varias cuestiones, ¿no? Una de ellas va a ser conocer todos los detalles de esas esferas integrales del menor. Porque un hipotético caso puede ser que nuestro técnico deportivo le exija a nuestro joven deportista, al igual que el resto de sus compañeros, pero ve que quizás no está lo suficientemente atento, concentrado, ve que no está, y a veces dice, no, no, es que no está, ¿por qué no está? Y quizás no sabemos si ese menor en casa, en su esfera familiar, puede tener una dificultad, si en el colegio puede tener alguna dificultad, y si esa comunicación entre las figuras de relevancia, los modelos a seguir del deportista, no trabajan de manera cooperativa, realmente el beneficiado perjudicado de todo esto es nuestro menor. Entonces se trata de eso, ¿no? De que cada papel asuma su responsabilidad, que las familias respeten la autonomía del entrenador, su criterio, sus decisiones, pero que entre ambas partes funcionen al unísono, en la misma línea. Esto es un trabajo muy laborioso, nos cuesta a veces mucho también no solo entenderlo, sino aplicarlo a la práctica, pero ahí reside el trabajo, porque cuando le hacemos ver a ambas partes que realmente el verdadero protagonista de todo esto, como bien decíamos anteriormente, o el beneficio perjudicado en su desarrollo, en su futuro profesional y personal, es nuestro niño, nuestra niña, aquí entra en juego no esa reflexión que pretendemos hacerle llevar a cabo. Así es. Buah, totalmente cierto. Chapó con lo que acabas de decir. Ojalá toda la gente que, bueno, que nos pueda escuchar tome nota de esto porque es realmente importante y realmente trascendente de cara no solo a mejorar en la profesión del entrenador, sino a mejorar realmente en la vida de una persona, de un ser humano. Entonces, parece chapó. Ahora como deportista, si tuvieras que irte a tu base, ¿no? A esos primeros años, ¿qué te impactó de tus entrenadores? Wow, esto es realmente una pregunta bonita, ¿no? Porque es cierto que de cada entrenador, yo creo que al final nos llevamos algo, muchos detalles muy simbólicos, pero creo que, por ejemplo, de mis entrenadores iniciales, de lo que más me llevo al final son cómo se me inculcó ciertos valores, ¿no? En cuanto al esfuerzo indudable, el aprender a trabajar en equipo, la capacidad de respetar, sobre todo a la figura, no solo de un entrenador cuando hay que escucharlo, atenderlo, sino también de ayudar al compañero quizás cuando se equivoca. Toda esa serie de valores también me hicieron interiorizar una serie de hábitos que realmente me han permitido seguir avanzando no solo en la esfera deportiva, sino a nivel académico especialmente, tener hábitos que cuando vengan dificultades, adversidad en el estudio, cargas cuantitativas de exámenes, desarrollar esos valores, ¿no? De implicarme, de esforzarme, de intentar perseverar cuando las cosas no salen como me gustaría. Y realmente yo creo que eso me ayudó a través de la esfera deportiva a mejorar tanto personalmente como académicamente. Otra de las cuestiones que agradezco mucho de otros entrenadores fue que a través de las competiciones deportivas nos permitían competir. ¿Y en qué me baso con esto? Es decir, nos permitían tomar decisiones dentro del juego. Cosa que muchas veces nos cuesta a veces no solo a los entrenadores, sino a la familia, es que pretendemos que nuestros jóvenes deportistas actúen como si fueran jugadores de PlayStation, ¿no? Como si fueran robots, ¿no? De haz esto, haz aquello, pásala, juega. Y a veces no les permitimos ni siquiera de que tomen decisiones, de que piensen. Y especialmente en mi modalidad deportiva en el fútbol sala, lo que agradezco en estas primeras etapas es que me permitieron tomar decisiones en el juego y aprender a pensar. Y eso realmente también nos cuesta mucho verlo a día de hoy en nuestro deporte formativo y base. Jugadores que tomen decisiones, que se anticipen,
que intenten prever qué puede suceder, que no funcionen de manera tan automatizada o tan mecanizada como el juego preestablecido, ¿no? Y creo que al final ahí tenemos una gran labor los formadores deportivos a la hora no solo de aprovechar esas oportunidades, sino utilizar esos mecanismos del jugador inteligente, versátil, y a partir de ahí puliendo esas habilidades técnico-tácticas en ellos. Totalmente. Yo recuerdo cuando mis años como deportista de base, que otra de las cuestiones, aparte de todo lo que acabas de comentar, yo tuve suerte también de tener muy buenos entrenadores en la base, que a día de hoy sigo aplicando, bueno, y sobre todo cuando fui deportista profesional, pues esos años aplicaba mucho de lo que ellos me decían. Y una de las cosas de las que más valoraba era la rotación de todos los jugadores, es decir, todo el mundo era protagonista. No solo encasillaban a una persona en un rol que tenía que mecanizar una conducta o su papel, sino que nos hicieron a todos partícipes. Yo recuerdo nuestro, por ejemplo, infantil de segundo, que un campeonato de España en Asturias, que quedamos campeones, y si tuviera el equipo a nivel técnico-táctico, había muchos equipos mejores que nosotros. Pero la función del entrenador, el cómo nos hizo trabajar, el cómo nos hizo vivir aquello, nos hizo campeones de España en aquel entonces, luego, gracias a Dios, más adelante vieron muchos triunfos, pero en ningún momento mecanizábamos, obviamente, por al final la parte técnica, la parte táctica tenías que mecanizarla, pero daba mucho lugar a la creatividad, daba mucho lugar a la originalidad, todo el mundo gozaba de minutos y al final, hilándolo a lo que tú estabas comentando, creo que es algo clave el dejar que los deportistas se desarrollen y puedan tomar decisiones y puedan vivir experiencias dentro del campo sin necesidad de ser juzgados, sino que, oye, a ver cómo te desenvuelves, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte a ti, en tu camino hacia el alto rendimiento, ¿qué has ido valorando de los entrenadores? ¿Qué has visto que ha podido cambiar, que ha fluctuado? Bueno, a mí me ha gustado mucho y esta experiencia que has comentado también es de chapó, ¿no? De una gran labor técnica, porque entran en juego varios detalles y que, por ejemplo, en mi experiencia también aprendí a valorar, y uno de ellos es también lo que me has comentado, sin sentirse juzgado, ¿no? Los deportistas en base a las acciones, que es el feedback que les damos, ¿no? Una de las cosas que más valoro es cuando el entrenador es vulnerable al error. Dentro del juego pueden haber varios tipos de errores, de precisión, de esfuerzo, la toma de decisión, pero en base a ello muchas veces encontramos que no somos vulnerables al error, ni siquiera los técnicos deportivos, ni la familia, que cuando nos paramos a reflexionarlo, hasta los propios deportistas profesionales o los mejores del mundo en cada modalidad, su porcentaje de error a nivel de precisión sería un porcentaje muy alto, pero no encaja en ese 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros menores no tengan errores de precisión? El feedback que tú le das a un deportista ante el error, yo creo que es fundamental de cara a concentrarse para la siguiente acción. Y que eso también, a través de su modelo, lo extrapola que un compañero, en lugar de hacer un gesto, un aspamiento, una mala cara, pueda promover él ayudar a ese compañero. Eso quizás es lo que marca la diferencia, por ejemplo, en bolia, que podéis hacer una buena recepción o a que ese compañero haga un bloqueo o un remate efectivo. Totalmente. Además de eso, me ha encantado cuando has comentado que en vuestro campeonato de España el tema de cómo el entrenador aprende a flexibilizar su estilo de liderazgo y a buscar una de esas 5 del trabajo en equipo, como es la complementariedad. Porque dentro de vuestras cualidades como equipo, aunque hubieran otras plantillas con quizá mayor capacidad técnico-táctica o física, pero lo que hizo fue engranar todas esas piezas, hacer que funcionaran de esa manera complementaria y coordinada y hacer, como tú bien has dicho, que todos fuerais partícipes. Evidentemente habría compañeros que tuvierais mayor participación o menos de minutaje o de estadística, pero cuando todos los jugadores se sienten partícipes del proceso, eso hace que multiplica. Y yo creo que también es de las cosas muy a señalar de los entrenadores. Por eso me quedo también mucho con el tema de flexibilizar esos estilos de liderazgo, ¿no? Porque yo creo que depende de las circunstancias. Habrá momentos en los que el entrenador, en función de si son decisiones urgentes o de gran trascendencia, pues tendrá que adoptar un estilo de liderazgo u otro, por ejemplo, un estilo más autoritario, pero muchas veces confundimos ese estilo con un estilo de malas formas, malas maneras, ¿no? Culturalmente, no, podemos ser autoritarios, pero predicando con el ejemplo en valor y siendo asertivos. Así es. Otras veces el entrenador puede ser flexible, por ejemplo, a la hora de decidir la comida de Navidad o de fin de temporada y ser democrático consultivo con los deportistas o incluso delegatorio. Habrán situaciones de la temporada en las que quizás en una racha o dinámica de partido en los que quizás no conseguimos esa victoria
y podría, en lugar de ser autoritario, ser consultivo, hablar con sus jugadores individualmente, cuerpo técnico, capitanes, y finalmente se reserva el derecho a decidir cómo enfoque esa situación. Totalmente. Y una de las claves con las que yo me quedo con los entrenadores, que muchas veces nos cuesta entender, es la credibilidad del entrenador. ¿Y cómo entra en juego esto? Porque muchas veces en función del resultado de una competición, de éxito y de fracaso, a veces los entrenadores, después de una emocionalidad tan intensa, por ejemplo, en una situación de éxito, nos dejamos llevar por esa emocionalidad y quizás nos atamos de manos y pies prometiendo posibles situaciones, expectativas, quizás a compañeros que no han participado tanto en el juego, como que el posible partido van a jugar de inicio, van a tener un gran minutaje, y generamos una serie de expectativas en las que quizás nosotros mismos estamos creando ahí una jurisprudencia de decir, ostras, que realmente puede ser que no podamos cumplir y si no la cumplimos perdemos esa credibilidad, que puede dañar muchísimo no solo al deportista sino al grupo, incluso en situaciones de mini fracasos cuando el resultado no sale como nos gustaría. Afronconar al equipo de malas maneras, dejarnos llevar por esa emocionalidad tan intensa, cuando al final somos capaces de tratar de la misma manera la cara y a la cruz por parte de los entrenadores, llevar a cabo esos análisis objetivos, constructivos, reflexivos, exigiendo dentro de la medida de las posibilidades de los deportistas, cuando ellos mantienen credibilidad, o a veces promovemos al inicio de temporada una serie de normas de funcionamiento interno y de penalizaciones, si luego en función de lo que suceda no somos congruentes o permitimos excepciones que no deberíamos, eso puede tener un efecto favorable a corto plazo, pero a medio y largo plazo puede destruir una plantilla, por ejemplo. Y eso no solo pasa en el deporte formativo base, eso también pasa en el deporte profesional. Y yo creo que una de las claves muy laboriosas para un técnico deportivo es también el cómo hilar todo esto, ¿no? Cómo no dejarnos llevar por esa vía, ¿no? Del resultado del corto plazo y tal, hacia dónde queremos ir, qué queremos construir. Y yo creo que todo eso también sería muy importante. Sí, gozar de una buena credibilidad, ¿no? Que tus jugadores confíen en ti, no generar falsas expectativas. Y también me quedo con algo fundamental, que es que también se puede extrapolar a, no solo a qué estilo de liderazgo adoptar, sino que en función del contexto, adaptarnos a ese contexto en sí. Es decir, tu estilo de liderazgo no va a ser el mismo ante una situación determinada que ante otra. Y el hecho de que tú adoptes, por ejemplo, un liderazgo más autoritario, no tiene que venir implícito el utilizar malas formas, castigar, algo más tradicional, sino que desde una parte de vista pedagógica, utilizar un estilo autoritario, al igual que la metodología basada en la reproducción de modelos, que es algo más de aprendizaje por imitación, que se aplicaba mucho tradicionalmente, a día de hoy, para, por ejemplo, adquirir habilidades técnicas es muy importante, pero no necesariamente gritando o diciéndolo de malas formas, sino al final sirviendo como modelo al niño. Entonces es fundamental adaptar todo al contexto, al jugador, individualizar un poco el entrenamiento y vamos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En última cuestión, ¿a qué desafíos crees que se enfrenta el entrenamiento, perdón, el entrenador en deporte base? Yo creo que uno de los mayores desafíos a los que se encuentran o a los que se enfrentan los entrenadores deportivos en la etapa formativa son los objetivos de resultado. Ya que en función de como has dicho, del contexto del club, de la categoría, del nivel de exigencia, los propios tipos, aquí entran en juego los tipos de motivación y de objetivos individuales del entrenador, ¿no? Y de cómo pretende trabajar no solo con su equipo actual, sino de cara a medio y largo plazo. A veces cuando esos objetivos de resultado nos pueden hacer nublarnos y dejar de trabajar en esa línea favorable y no tener claro, como bien has comentado, con qué perfil de deportistas trabajamos, esto puede tener también muchos riesgos. Por eso también a día de hoy, no solo a nivel deportivo, nuestro nivel sociocultural nos lleva a que a nivel de exigencia, competitividad, de igualdad, todo se va equiparando tanto que quizás esto nos hace a veces perder un poco la perspectiva. Y aquí entra en juego cómo a veces si los entrenadores perdemos esa perspectiva, como decíamos antes, en lugar de hacerle un gran favor en el proceso de formación del menor, en sus esferas integrales, realmente le estaríamos haciendo un flaco favor y lo que le estaríamos transmitiendo, como bien diría, no serían solo falsas expectativas, sino una presión añadida brutal que puede dañar no solo la salud mental del menor, sino que probablemente ese menor sería uno de los motivos, entre otros muchos, si el apoyo familiar tampoco fuera idóneo, su contexto, que ese deportista a medida que iría avanzando en las distintas categorías base,
era un momento en el que se agotara, se quemara y probablemente abandonara el deporte. Y la siguiente reflexión sería, para terminar, cuando esto sucede, cuando el deportista llega a una etapa cadete, juvenil, y deja el deporte porque se quema, diremos, ostras, pobrecito, ¿no? Imaginaros en mi propia situación personal, Guille, que se ha quemado, ha dejado el fútbol sala, pero no nos preguntaríamos cómo he contribuido yo como entrenador para hacer que Guille se queme, cómo he contribuido yo como familia para que Guille se queme, o como compañero, o como propia estructura de club, cómo hemos contribuido nosotros como organigrama de club para hacer que uno de nuestros deportistas se queme y abandone. Ya que sería muy triste que si un deportista realmente abandona o deja su modalidad deportiva, que sea por otras circunstancias. Porque descubre otros objetivos como se quiere enfocar de vida o deportivo, porque, no sé, imaginamos que se va a estudiar fuera de la provincia y decide posponerlo, enfocarse de otra manera, pero que no sea porque el ir a entrenar cada día supone un suplicio, o el ir a la instalación deportiva, al pabellón o al campo, le supone también una carga tan pesada, eso sí sería realmente una pena. Y ahí reside también la responsabilidad que ejercemos todos esos modelos, como bien has dicho, ¿no? De relevancia para el menor, y que ahí es donde debemos de trabajar y de incidir, y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos en los que cada vez sigue costando más, pero que aunque parezca una lucha contra corriente, tenemos que seguir trabajando en ello. Así es, tío. ¿Te gustaría añadir algo más para concluir o crees que ya está? Bueno, yo creo que estaría genial hasta aquí. La verdad es que me ha gustado mucho también tener la oportunidad de compartir este momento contigo. Pienso también que se está haciendo una labor buenísima también con este proyecto, con este trabajo que estoy desarrollando. Y al final todo lo que sea unar esfuerzos será positivo, como bien decíamos, no solo para nosotros mismos, sino realmente para los verdaderos protagonistas de todo este trabajo, que son nuestros jóvenes deportistas. Totalmente cierto, tío. Guille, un placer, un auténtico placer tenerte aquí, gozar de tu sabiduría, de tu formación, de tu experiencia tanto como psicólogo deportivo, como deportista, como persona. Eres un auténtico lujo haberte tenido y haberte escuchado, de verdad. Es mutuo Gracias. casi. Muchas gracias, de verdad.